¿Cómo es que la gente de México puede hacer cosas así? Esta es la impactante frase de extranjeros completamente cautivados por la cultura mexicana. Aquí reside la razón por la que México cautiva a la gente de todo el mundo. La ciudad más habitable del mundo, número 1. Seguramente, todos pensarían en una ciudad europea o norteamericana. Esta es la historia de una famosa escritora canadiense que viajó por el mundo durante 3 años en busca de la ciudad perfecta. Ya había terminado el manuscrito de 12 ciudades y estaba a punto de publicarlo. Sin embargo, en la Ciudad de México, su último destino de viaje, ocurrió algo increíble en solo una semana. Tomó el manuscrito que había tardado 3 años en escribir y lo trituró todo en el acto. Encontró lo auténtico no en Nueva York ni en París, sino en la Ciudad de México, y dijo, estaba equivocada. El verdadero número 1 estaba aquí. ¿Qué fue lo que la cautivó tanto de la Ciudad de México? Ahora, les contaré la razón que conmocionó a escritores de viajes de todo el mundo. Antes de empezar el video, si se suscriben al canal y dan un me gusta, será un gran estímulo para la producción. Empecemos. Después de San Miguel de Allende, vine a la Ciudad de México, y la Ciudad de México es, sin duda, la número 1. Esta ciudad tiene algo extraño, pero extraño en el buen sentido. Hay gente leyendo tranquilamente libros a orillas de los canales de Xochimilco. ¿Es realmente una ciudad de más de 1000 años? Al ver estos comentarios, detuve mi mano que desplazaba la pantalla por un momento. Leí los comentarios una y otra vez, y al final, volví a ver el video desde el principio. Mi nombre es Claire Fontaine, escritora de viajes de Quebec, Canadá. Hace 3 años comencé a escribir un libro. El título aún no estaba decidido, pero el tema era claro: la ciudad más habitable del mundo. Mi trabajo era caminar por esa ciudad, respirar su aire y documentarlo. Había 12 ciudades candidatas: Barcelona, Lisboa, Melbourne, San Miguel de Allende, Ámsterdam. Ciudades que había seleccionado después de años de investigación y recopilación de datos, y más de la mitad del manuscrito ya estaba completo. La Ciudad de México no estaba en esa lista. De hecho, ni siquiera la había considerado como candidata. Animes, telenovelas, Cool Japan. Para mí, la Ciudad de México era una ciudad dudosa, con una imagen glamorosa detrás de la cual no sabía cuánto de real había. Como profesional, sabía dolorosamente bien que la imagen creada por los medios a menudo difiere enormemente de la vida real de la ciudad. Sin embargo, el algoritmo no se preocupaba en absoluto por mis pensamientos. Una noche, YouTube me sugirió un video relacionado con la Ciudad de México. Al principio, simplemente lo ignoré. La segunda vez, también lo ignoré. Pero en el tercer video, mi dedo se detuvo. Era un video de una joven pareja extranjera caminando por las calles de la Ciudad de México y tenía miles de comentarios. Y la mayoría de ellos decían lo mismo: la mejor ciudad de mi vida, el número 1 indiscutible, definitivamente quiero volver. Mi instinto profesional me impidió creer esas palabras de inmediato. Todo el mundo tiende a exagerar un poco cuando está de viaje. Las emociones elevadas pueden nublar el juicio sereno, pero cuanto más leía los comentarios, más extraña me sentía. No era una emoción exagerada, más bien era tranquila y específica. Viajé por muchas ciudades de Europa, pero ninguna me hizo querer vivir allí tanto como la Ciudad de México, decía alguien. Y entre ellos, un comentario me llamó la atención: vayan a los canales de Xochimilco. Hay gente leyendo libros tranquilamente. No están posando, simplemente están sentados allí leyendo. Busqué ese video. Era un gran canal que atravesaba el corazón de la Ciudad de México. A orillas del canal había pequeñas estanterías de madera, y la gente sacaba libros y leía como si fuera lo más normal del mundo. No había reservas ni tarifas de entrada. Simplemente estaban sentados allí, simplemente leyendo. En una megaciudad de 10 millones de habitantes. Volví a ver esa escena 3 veces. No parecía una puesta en escena, pero tampoco podía creer fácilmente una escena tan natural. Es extraño, pero extraño en el buen sentido. El comentario de alguien expresaba exactamente lo que sentía. Esa noche, busqué pasajes aéreos. No tenía intención de escribirlo en mi libro. Solo iba a comprobarlo. Si mis pensamientos eran correctos, simplemente dejaría un comentario y volvería. Si estaba equivocada,
Podría confirmar con mis propios ojos una de las ciudades sobrevaloradas. En cualquier caso, no tendría nada que perder. Al menos, eso pensaba entonces. El vuelo a la Ciudad de México duró 12 horas. A bordo, leí materiales sobre la ciudad. Población, una de las redes de metro más complejas del mundo, la velocidad de Internet más rápida de América Latina. Los números eran impresionantes, pero los números por sí solos no cuentan la temperatura de una ciudad. Cerré mi laptop y mis ojos. Los abría al día siguiente. ¿Era real esa escena en Xochimilco? ¿O mis ojos tenían razón? Y sinceramente, hasta ese momento, creía que mis ojos tenían razón. Aterricé en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, AICM, temprano en la mañana. Después de un vuelo de 12 horas, el aeropuerto era mucho más grande de lo que había imaginado. No, la palabra grande no era suficiente. Era vasto, alto y, sin embargo, extrañamente tranquilo. Los aeropuertos tienen un bullicio peculiar, ¿verdad? El sonido de los carritos, los anuncios, el murmullo de la gente. Pero el AICM, a pesar de tener todo eso, transmitía una cierta calma. Nunca imaginé que mi primera impresión de la Ciudad de México comenzaría en este aeropuerto. Después de pasar por inmigración y salir, lo primero que me llamó la atención fue la diversidad de la gente. Viajeros de Europa, familias de Asia, parejas que parecían venir de Medio Oriente. Personas de diversas nacionalidades se movían en la misma dirección, el flujo hacia el centro de la Ciudad de México. Seguí ese flujo y busqué las señales del autobús del aeropuerto. En la taquilla del billete al centro de la ciudad, dudé un poco. Eran 90 pesos. Convertido a la moneda de mi país, eran unos $5. $5 directo del AICM al centro de la Ciudad de México. Revisei o número 2 veces. En Toronto, Canadá, un autobús del aeropuerto cuesta más de $30 por trayecto. Desde el aeropuerto de Heathrow en Londres hasta la estación de Paddington, cuesta cerca de 40 libras, y sin embargo, del AICM a la Ciudad de México costaba solo 90 pesos. Saqué mi cuaderno de viaje y anoté ese número. Fue la primera nota. Mientras miraba el mapa de las rutas, un empleado se me acercó. Al principio, habló en español, pero cuando mostré una expresión de confusión, inmediatamente cambió a un español más sencillo. Cuando le dije mi destino, dijo, «Espere un momento», y sacó un mapa de papel de un cajón. Luego, con un marcador fluorescente, trazó la ruta del autobús que debía tomar, marcó con un círculo los lugares donde necesitaba transbordar, y dibujó una estrella junto a la parada de autobús donde debía bajar. Después, dobló cuidadosamente el mapa y me lo entregó en la mano. Mientras lo veía alejarse con una silenciosa reverencia, me quedé parada allí por un momento. Nunca había tenido una experiencia así en ningún aeropuerto del mundo. En la era de los teléfonos inteligentes, un mapa de papel y un marcador fluorescente. Algunos podrían decir que es un método anticuado, pero curiosamente, esa única hoja de papel se sintió más cálida que cualquier aplicación. Añadí una segunda nota a mi cuaderno. Un país donde la amabilidad es un sistema. Al subir al autobús, los asientos estaban limpios. El paisaje fluía por la ventanilla, ríos anchos, puentes y el horizonte del centro de la ciudad a lo lejos. Mientras observaba ese paisaje, miré en silencio a mi alrededor. En el asiento de al lado, un viajero occidental con una maleta entre las rodillas miraba por la ventana con auriculares puestos. Al otro lado del pasillo, turistas del sudeste asiático, que parecían una familia, hablaban en voz baja. El interior del autobús estaba en silencio. Nadie hablaba en voz alta. Llegamos a la estación de Buenavista. Cuando intenté salir de las puertas, una anciana se acercaba. Subía las escaleras con equipaje en ambas manos, pero un joven que pasaba por allí, sin decir una palabra, le quitó las maletas. Cuando la anciana dijo algo, el joven asintió amablemente. Fue un evento de solo unos 10 segundos, pero no pude apartar la vista de esa escena. No fue un acto heroico, fue simplemente natural. Nadie a su alrededor pareció notarlo. Probablemente porque era lo normal. En el taxi de camino a mi alojamiento, volví a abrir mi cuaderno de viaje. La tarifa,
del autobús del aeropuerto, el mapa de papel, el silencio en el autobús, los 10 segundos en las escaleras. Solo habían pasado unas pocas horas desde que llegué a la Ciudad de México, pero mis notas ya ocupaban 4 líneas. Para alguien que venía a escribir un artículo crítico, las notas se acumulaban en una dirección extraña. Cerré el cuaderno y miré por la ventana. Las calles de la Ciudad de México pasaban a gran velocidad. Se suponía que venía a verificar algo, pero aún no sabía qué iba a verificar. Al ver la dirección de mi alojamiento, al principio pensé que me había equivocado de camino. Las callejuelas eran demasiado estrechas. Al bajar del taxi y entrar arrastrando mi maleta, había muros bajos a ambos lados. Más allá de los muros, se veían tejados de tejas. No podía creer que un espacio así existiera entre los edificios modernos. Al final del callejón, encontré un pequeño letrero de madera. El nombre del alojamiento estaba escrito en español y debajo, en letras pequeñas, en inglés. Abrí la puerta y había un pequeño patio. En un rincón, una antigua vasija de barro y al otro lado, 2 pequeñas sillas de madera. Pude ver el cielo. En el corazón de la Ciudad de México, rodeado de edificios por los 4 costados, desde ese patio podía ver el cielo por completo. Dejé mi maleta y me quedé allí un rato. Desde dentro, salió una anciana. Me saludó con un español entrecortado y me acompañó a mi habitación. Al abrir las puertas, apareció la habitación. Era más acogedora de lo que había imaginado, pero en el momento en que levanté la vista hacia el techo, contuve el aliento. Había vigas de madera gruesas y oscuras. La veta y el color característicos de la madera antigua se conservaban intactos. La anciana me explicó brevemente que el edificio tenía más de 100 años. Al escuchar esas palabras, volví a mirar el techo. 100 años. Mucho antes de que yo naciera, incluso antes de que nacieran mis padres, estas vigas ya estaban aquí. Toqué el suelo. Estaba cálido. La anciana me dijo que era un brasero o un sistema de calefacción tradicional, adaptando la idea del kotatsu, un método tradicional mexicano de calefacción donde la gente se reúne para calentarse en invierno. Envuelto en ese calor y el reconfortante aroma a madera vieja que llenaba la habitación, pensé, ¿qué espacio tan confortable? Nunca pensé que el calor de un brasero y el aroma a madera podrían ser tan relajantes. Llegó la tarde y empezó a llover. El sonido de la lluvia se escuchaba a través de las ventanas, pero, curiosamente, no me pareció ruidoso. Era como si las ventanas absorbieran suavemente el sonido de la lluvia y lo disolvieran. Me acosté en el futón o colchón tradicional que había en el suelo y miré el techo. Las vigas de madera de hace 100 años, el sonido de la lluvia acariciando el techo, el calor que emanaba del brasero y el aroma a madera. Todo esto se sentía simultáneamente en ese espacio. Pensé que sería incómodo. Sin cama, una habitación pequeña, una vida poco familiar en un país desconocido, pero, sorprendentemente, mi corazón se sentía en paz. No podía explicarlo con palabras. Antes de dormirme, saqué mi cuaderno de viaje. Leí de nuevo lo que había anotado durante el día. La tarifa del autobús del aeropuerto, el mapa de papel, los 10 segundos en las escaleras, el calor del brasero y el aroma a madera, las vigas de 100 años. Para las notas del primer día de alguien que venía a escribir un artículo crítico, el contenido se desviaba cada vez más en una dirección extraña. Tomé un bolígrafo para escribir la primera frase. Después de un rato pensando, finalmente escribí: «Todavía no entiendo la Ciudad de México». Esa era mi honesta impresión. Para afirmar que era una ciudad sobrevalorada, lo que había visto en solo un día impedía ese juicio. Pero decir que mi corazón ya se había inclinado era demasiado pronto. Cerré el cuaderno y mis ojos. La lluvia continuaba. Detrás de las puertas, muy silenciosamente, pacíficamente. A la mañana siguiente, la anciana cuidaba algo en el patio. Me lavé la cara y me quedé un momento en el patio. Como si la lluvia de la noche anterior hubiera sido una mentira, el patio estaba despejado. Las gotas de lluvia brillaban sobre la vasija de barro y la luz de la mañana caía sobre los tejados de tejas. Cuando la anciana me vio, me preguntó si había desayunado. Respondí que no, y me dijo que esperara un momento. Poco después, me trajo una pequeña bandeja.
una taza de atole caliente y varios tipos de dulces tradicionales. No había pedido nada, simplemente me lo ofreció. Me senté en una de las sillas de madera del patio y lo disfruté. Se escuchaban los pájaros. Era una mañana tan tranquila que olvidé que estaba en el corazón de la Ciudad de México. El atole estaba tibio y tenía un sabor suave. Dejé la cuchara y pensé, este país tiene algo diferente. Todavía no sabía qué era. Y descubrirlo se estaba convirtiendo en el propósito de este viaje. Un propósito ligeramente diferente al plan original. Cuando me paré frente a la Catedral Metropolitana en el Zócalo de la Ciudad de México, me detuve un momento. Estaba abrumada por su majestuosidad. Era difícil de asimilar que un espacio así existiera en el corazón de la Ciudad de México. En el centro de la ciudad, rodeado de edificios modernos por los cuatro costados, una catedral con más de 500 años de historia se mantenía en pie. Lejos de ser intimidante, era imponente. Los rascacielos circundantes parecían el telón de fondo de esta catedral. Había una larga fila para entrar al recinto, pero me sorprendió la composición de esa fila. Había más extranjeros que mexicanos. Inglés, francés, árabe, español. Solo los idiomas que escuchaba delante y detrás de mí sumaban 4 o 5. Familias de turistas occidentales, parejas que parecían venir de Medio Oriente, viajeros con mochilas del sudeste asiático. Mientras hacía la fila, sentí de nuevo el hecho de que este lugar atraía a personas de tantas nacionalidades diversas. La entrada era gratuita. 0 pesos. Saqué mi cartera y revisé el número 2 veces. 0 pesos. La entrada al Palacio de Versalles en Francia cuesta 21 euros. La Torre de Londres supera las 30 libras. Abrir un patrimonio cultural con cientos, incluso más de 1000 años de historia, de forma gratuita, no era solo una cuestión de precio, sino de filosofía. Sentí que este país cree que su patrimonio cultural debe ser disfrutado no solo por sus ciudadanos, sino por cualquiera de cualquier parte del mundo. Anoté esa idea en mi cuaderno de viaje. Cuando estaba a punto de cruzar el atrio, escuché risas a mi lado. 2 mujeres occidentales llevaban hermosos huipiles, blusas tradicionales bordadas. Cuando el viento levantaba la tela, se miraban y reían alegremente. Vi un cartel que decía, aquellos que vistan trajes tradicionales recibirán un recuerdo especial. Por eso, alrededor de la catedral, había tiendas de alquiler de huipiles y rebozos, y extranjeros vestidos con coloridos trajes tradicionales tomaban fotos por todas partes. Cabello rubio con un huipil rosa, un reboque color turquesa sobre un hijab, un padre occidental con sus hijos de la mano, vestido con un traje de charro. Esa escena no era para nada artificial, más bien era natural. Sentí que esa escena era creada por la actitud abierta de disfrutar juntos esta cultura. Al cruzar el atrio, había estatuas gigantes a cada lado, estatuas de héroes y figuras religiosas. Incluso si los turistas se tomaban fotos justo al lado, o los niños saludaban con la mano, sus miradas no se inmutaban. Me quedé parada frente a esas estatuas por un momento. Esto no era una actuación, era la dignidad misma. Sentí que el espíritu de aquellos que han protegido este lugar durante siglos se transmitía en ese mismo instante. Saqué mi cámara, pero luego la guardé. Me pareció más apropiado simplemente observar que fotografiar. En ese momento, un abuelo estaba parado a mi lado, de la mano de su nieto. La expresión del abuelo mientras miraba las estatuas me llamó la atención. Era orgullo. No era una expresión de explicación o enseñanza. Simplemente miraba hacia arriba, pero su rostro estaba lleno de orgullo. Cuando su nieto le preguntó algo sobre las estatuas, el abuelo respondió brevemente. No sabía de qué hablaban, pero lo que esa escena transmitía era perfectamente claro, que esta catedral, estas estatuas, esta tradición, les pertenecían. Esa convicción se reflejaba directamente en su rostro. Me adentré en el corazón de la catedral. Salí a una amplia plaza frente al altar mayor. Hace más de 300 años, muchas personas ofrecían sus oraciones en este lugar, y ahora turistas de todo el mundo se paraban allí. Sin embargo, la grandeza y la armonía que proporcionaba este espacio parecían inalterables a lo largo de los siglos. Me paré en el centro de la plaza y miré a mi alrededor.
Detrás de mí se veía la torre latinoamericana y al frente se alzaba una majestuosa fachada. El cielo estaba despejado y azul. Sentí la alta sensibilidad estética de quienes diseñaron intencionalmente esta disposición. No construyeron un edificio, sino que diseñaron el espacio mismo. Fue cuando llegué a la orilla de un estanque en un rincón del recinto. Peces de colores brillantes nadaban en el estanque. Los turistas se asomaban a la barandilla y tomaban fotos. Entre ellos, había una mujer con un hijab que parecía de Oriente Medio. Estaba parada tranquilamente junto a una occidental, vestida con un huipil, mirando el estanque. Ambas estaban paradas una al lado de la otra, como si fuera lo más normal del mundo. Cada una a su manera, sentía la misma belleza en el mismo lugar. Pensé que esa escena permanecería en mi corazón durante mucho tiempo. De camino de regreso, volví a pasar por la entrada principal. La fila de gente que se dirigía a la catedral seguía siendo larga. Los recién llegados turistas extranjeros caminaban con expresiones llenas de expectativas. Mientras observaba la fila, pensé, este país abre 1000 años de historia por 0 pesos, y gente de todo el mundo viene. Podrían cobrar mucho dinero, pero no lo hacen. Esa elección, como resultado, atrae a más gente. Dejé la última nota del día en mi cuaderno de viaje. Este país no vende su cultura, la comparte. Aunque había venido pensando en cómo empezar un artículo crítico, mis pasos al salir de la catedral se sintieron más pesados de lo que esperaba. Las cosas no estaban saliendo como había previsto, y sinceramente, no me importaba. Visité Xochimilco por la tarde. Bajé del metro y seguí las indicaciones, pero me equivoqué de salida. Abrí el mapa en mi smartphone, pero esta vez la dirección estaba al revés. Mientras estaba parada frente a la salida, confundida, alguien me habló desde un lado. ¿Va a Xochimilco? Me di la vuelta y vi a un hombre mexicano de unos 50 años. Asentí, y él me indicó el camino con gestos. Dijo que si doblaba esa esquina y seguía recto, estaría allí. Su español no era fluido, pero sus gestos y expresión eran lo suficientemente claros. Cuando le di las gracias, simplemente sonrió amablemente y se alejó en la dirección opuesta. Sin esperar nada a cambio, simplemente me indicó el camino y se fue. Lo miré alejarse por un momento antes de echar a andar. Al doblar la esquina, apareció Xochimilco. Me detuve en el acto, en el corazón de la Ciudad de México. A mi alrededor había edificios, y se escuchaba el sonido de los coches, pero justo debajo corría agua. Era mucho más ancho de lo que había imaginado, y el agua estaba mucho más clara. La luz del sol se reflejaba brillantemente en la superficie del agua. Bajé las escaleras y me acerqué a la orilla. Había un empedrado bajo mis pies, y el murmullo del río se escuchaba claramente. En ese momento, me fijé en la gente sentada cerca. Eran las estanterías de libros, la escena que había visto en YouTube. Pequeñas estanterías de madera colocadas a intervalos regulares y gente sentada junto a ellas. Una mujer mayor, jóvenes que parecían estudiantes universitarios, y una anciana sola. Todos estaban leyendo libros. Nadie hablaba en voz alta. Lo único que se escuchaba era el sonido del agua. Saqué mi cámara, la levanté y luego la bajé. Sentí que no debía tomar fotos. Esta escena no era contenido, era simplemente la vida, la tarde de alguien, el descanso de alguien. Sentí que si apuntaba la cámara, ese ambiente se rompería. Guardé la cámara en mi bolso y me senté en un lugar vacío. A mi lado había una anciana. Era menuda, con el pelo blanco, y leía un libro abierto en su regazo. Nuestras miradas se encontraron. La anciana asintió levemente. Yo también asentí. No hubo palabras, pero ese breve saludo se sintió extrañamente cálido. Un saludo sin palabras intercambiado con una anciana desconocida en un país desconocido. Me quedé sentada un rato, escuchando el sonido del agua. De repente me pregunté, ¿desde cuándo existe este canal? Lo busqué en mi smartphone, y mientras miraba la pantalla, abrí lentamente los ojos. Los canales de Xochimilco eran originalmente canales naturales de la Ciudad de México. Sin embargo, entre las décadas de 1960 y 1970, durante el período de alto crecimiento económico después de la guerra, los desechos industriales de las fábricas contaminaron gravemente el canal.
Se decía que el agua estaba completamente negra y despedía un olor terrible. En los tiempos de pobreza de la Ciudad de México, Xochimilco era un símbolo de la contaminación. Se construyeron carreteras elevadas sobre los canales en algunas partes, y el canal se volvió invisible para la gente. Sin embargo, a lo largo de muchos años, el gobierno de la Ciudad de México llevó a cabo un plan para purificar el agua y revivir el canal, y construyó hermosas terrazas a lo largo de las orillas. Lo que una vez fue un símbolo de contaminación, ahora se había transformado en un lugar de encuentro para los ciudadanos de la Ciudad de México. Dejé mi smartphone y miré la superficie del agua que fluía. No podía creer que debajo de esta agua hubiera habido una época oscura y sucia. Superaron eso, revivieron el canal, y ahora la gente lee libros en ese lugar. Me quedé sin palabras por un momento. En ese instante, escuché inglés a mi lado. Me di la vuelta y vi a dos jóvenes extranjeras, que parecían tener poco más de 20 años, paradas frente a la estantería de libros. Hablaban inglés con acento francés. Una de ellas señaló la estantería y dijo, ¿podemos leer esto gratis? La otra inclinó la cabeza y respondió, supongo que sí, todos lo están haciendo. La primera chica tomó un libro con cautela. Estaba escrito en español, así que no debería haber podido leerlo. Aún así, miró la portada por un momento, abrazó el libro contra su pecho y se sentó en un asiento. No importaba si no podía leerlo. Simplemente quería sentarse en este lugar. Al ver eso, sonreí levemente. Sí, yo también lo estaba haciendo, sin abrir mi cuaderno de viaje ni sacar mi cámara, simplemente sentada, en el centro de una ciudad de 10 millones de habitantes, escuchando el sonido del agua. Una persona que venía a escribir un artículo crítico, sentada a la orilla del río, sin hacer ninguna investigación, no me pareció extraño. Sentí que esa era la fuerza que creaba este lugar. Un lugar que estuvo sucio, un lugar cubierto de cemento, y luego un lugar que resucitó. Y sobre él, ahora la gente descansa. El tiempo que la Ciudad de México había recorrido parecía condensado en el flujo de este canal. Después de un rato, me levanté. La anciana seguía leyendo en silencio. Cuando me alejaba en silencio, volví a mirar a la anciana. La anciana levantó la vista y me miró, y luego bajó la mirada a su libro de nuevo. Fue un saludo breve, pero fue suficiente. Mientras subía las escaleras, saqué mi cuaderno de viaje y escribí, esta ciudad no oculta sus heridas, las expone, las sana, y sobre ellas vive. El inicio del artículo crítico aún no había avanzado ni una línea. Decidí subir a la Torre Latinoamericana. Fue una decisión impulsiva. De regreso de Xochimilco a mi alojamiento, el cielo estaba tan despejado que me dieron ganas de subir. La fila para el ascensor del mirador era bastante larga. Los idiomas que se escuchaban delante y detrás de mí volvían a ser diversos. Inglés, un idioma que sonaba a japonés y árabe. Mientras hacía la fila, miré a mi alrededor. Había una atmósfera eufórica propia de un lugar turístico, pero aún así, no era ruidoso. Todos hablaban, pero el nivel general de ruido era bajo. Era extraño. En una ciudad tan grande, lo normal sería que fuera más ruidoso. Bajé del ascensor y me paré en el mirador. La Ciudad de México se extendía ante mis ojos. Me quedé sin palabras por un momento. La ciudad abrazaba el verde. No, para ser exactos, el verde y la ciudad se abrazaban mutuamente. Entre los edificios apiñados, se veían los verdes de parques y plazas, y entre esos verdes se levantaban más edificios. Mirara en la dirección que mirara, había verde. Un espacio que se podía respirar se extendía, tanto que no parecía una ciudad de 10 millones de habitantes. Escuché la voz de un joven a mi lado. Era inglés británico. Estaba apoyado en la barandilla del mirador, mirando la Ciudad de México. Esta ciudad es mucho más grande de lo que pensaba. Es verdad, pero ¿por qué está tan tranquila? No se parece en nada a Nueva York o Londres. Al escuchar esas palabras, no pude evitar sonreír, porque yo estaba pensando exactamente lo mismo. ¿Por qué esta ciudad estaba tan tranquila? No es que no hubiera ruido. Se escuchaba el sonido de los coches y las voces de la gente, pero el ruido no era agresivo. Era como si toda la ciudad estuviera respirando profundamente. Quise saber la razón. Bajé de la Torre Latinoamericana y me dirigí a Coyoacán.
Hice 2 transbordos de metro, pero esta vez no me equivoqué. Me sentía un poco orgullosa por dentro. Era una señal de que me estaba acostumbrando al metro de la Ciudad de México. Al bajar en Coyoacán y entrar en una de las callejuelas, mis pasos se detuvieron de nuevo. A ambos lados de la estrecha callejuela se sucedían antiguas casas mexicanas. Los tejados de tejas se superponían y los árboles asomaban por encima de los muros, pero los idiomas que se escuchaban en esa callejuela seguían siendo diversos. La pareja que caminaba delante de mí hablaba francés y el grupo de mujeres que tomaban fotos en la esquina se reían en inglés. Caminando por la callejuela, me detuve frente a una pequeña cafetería. Al mirar por la ventana, el interior conservaba la estructura de una casa antigua. Vigas de madera, techos bajos, iluminación semitransparente como paneles de papel y jazz suave sonando por los altavoces. Abrí la puerta y entré. La mayoría de las mesas estaban ocupadas, pero apenas se escuchaban voces. Todos bebían sus bebidas en silencio o miraban por la ventana. Pedí un café y me senté junto a la ventana. Miré por la cafetería y vi una mezcla de mexicanos y extranjeros. Una joven abría su laptop sola. Una pareja de mediana edad hablaba en voz baja. Un hombre occidental apuntaba su cámara hacia la ventana. Nadie tenía prisa. Todas las personas en este espacio parecían concentradas en el momento presente. En ese momento, me di cuenta de algo. La razón por la que la Ciudad de México era tranquila no se debía a las regulaciones de ruido. Era porque la gente no hacía ruido. No se apresuraban ni hablaban en voz alta. Simplemente estaban en silencio en el lugar donde se encontraban. 10 millones de personas vivían así. La tranquilidad de la ciudad nacía de la cultura, no de las reglas. Salí de la cafetería y caminé hasta San Ángel. No estaba muy lejos de Coyoacán. Al entrar en las callejuelas, la atmósfera cambió de nuevo. Si Coyoacán era una ciudad tranquila y con encanto, San Ángel era más animada. Pequeños restaurantes, tiendas de artesanía y tiendas únicas que habían renovado casas antiguas se sucedían. Sin embargo, la estructura de los edificios seguía siendo la de antiguas casas mexicanas. Había contenido nuevo dentro de una estructura antigua. Mis pasos se detuvieron frente a una tienda. Era un restaurante italiano. El cartel estaba escrito en español e inglés, y la gente comía pasta dentro de la ventana. ¿Era extraña esa escena de gente comiendo pasta dentro de una antigua casa de décadas de antigüedad? No, para nada. Más bien, era natural. El edificio era tan imponentemente mexicano que el espacio no se inmutaba, sin importar lo que contuviera. La tradición no abrumaba ni chocaba con la modernidad. Simplemente coexistían. Escuché risas desde el fondo de la callejuela. Miré y vi una pequeña cantina, bar tradicional, y una pareja de ancianos sentada en la entrada. Parecían tener más de 70 años. Estaban sentados uno al lado del otro, con una copa de mezcal o pulque frente a cada uno, y hablaban en voz baja. Jóvenes turistas extranjeros pasaban tomando fotos a su alrededor, pero ellos no parecían inmutarse en absoluto. Simplemente estaban sentados en su callejuela, a su manera. No pude apartar la vista de esa escena. ¿Cómo era esta callejuela cuando esta pareja era joven? Cuando esta casa era solo una casa vieja e incómoda. Cuando esta callejuela era solo un viejo barrio. Después de todo ese tiempo, ahora estaban sentados aquí. ¿Qué sentían al ver a viajeros de todo el mundo visitar esta callejuela? No pude entrar y preguntar. Simplemente grabé esa escena en mi mente. Al salir de San Ángel, saqué mi cuaderno de viaje. Quise organizar lo que había visto ese día, pero el bolígrafo no avanzaba. No era porque hubiera visto demasiado. Era porque no sabía qué escribir. Al final, solo escribí una frase: en esta ciudad, la tradición y la modernidad no compiten. Simplemente viven juntas. El tercer día de una persona que vino a escribir un artículo crítico se desviaba una vez más en una dirección extraña. Y, sinceramente, ya empezaba a sentir que eso era lo normal. Regresé a mi alojamiento después de las 9 de la noche. Había caminado todo el día, así que mis piernas se sentían pesadas. Al pasar por el patio para entrar en mi habitación, la anciana estaba en la cocina. Al verme, me preguntó si había cenado. Se preocupaba por la comida de un huésped que regresaba tarde.
Dije que estaba bien, pero al poco tiempo, una taza de té de hierbas caliente apareció frente a mi habitación. Lo había dejado en silencio, sin decir nada. Sostuve la taza caliente con ambas manos y me senté un rato. Desempaqué mi equipaje y abrí mi laptop. La fecha límite para entregar el manuscrito a mi editora se acercaba en 3 días. Abrí un documento en blanco y miré el cursor parpadeando. Tenía que escribir la primera frase del artículo crítico. La Ciudad de México es una ciudad sobrevalorada, solo por su imagen de Cool México. Así pensaba empezar cuando vine aquí, pero mis dedos no se movían. Aparté la laptop y tomé mi cuaderno de viaje. Lo leí desde la primera página. Autobús del aeropuerto 90 pesos. El mapa de papel marcado con fluorescente. Los 10 segundos en las escaleras. El calor del brasero y el aroma a madera. Las vigas de 100 años. La catedral gratuita. La mirada de las estatuas. La expresión del abuelo tirando de la mano de su nieto. Las estanterías de libros en Xochimilco. El saludo sin palabras con la anciana. La pareja de ancianos sentados en la callejuela de San Ángel, el restaurante italiano en la casa antigua. Las notas ya sumaban 16 líneas. Se habían acumulado en 3 días. Mientras las leía de nuevo, me di cuenta de algo extraño. No había ni una sola nota crítica. Se suponía que había venido a buscar pruebas de que era una ciudad sobrevalorada, pero mi cuaderno solo contenía lo contrario. Cerré el cuaderno y miré el techo. Las vigas de 100 años permanecían en silencio bajo una luz tenue. El calor del brasero se transmitía desde el suelo. Se escuchaba el sonido del viento desde el exterior. Me quedé acostada en el futón por un rato, pensando, ¿cuáles habían sido los criterios que había usado hasta ahora? La ciudad más habitable del mundo. Llevaba 3 años escribiendo un libro sobre este tema. Había elegido 12 ciudades y les había aplicado criterios a cada una. Transporte público eficiente en la Ciudad de México, facilidad de acceso al patrimonio cultural, calidad de los espacios públicos, la forma de vida de los ciudadanos. Había aplicado esos criterios estrictamente a cada ciudad, pero al llegar a la Ciudad de México y aplicar esos criterios uno por uno, curiosamente, todos encajaban. Transporte público, del AICM al centro por 90 pesos. Las líneas eran densas. La información estaba disponible en varios idiomas y los transbordos eran fluidos. Acceso al patrimonio cultural. La catedral con siglos de historia estaba abierta de forma gratuita. Calidad de los espacios públicos. Los canales de Xochimilco eran un espacio donde cualquier ciudadano podía sentarse gratis, y los parques incluso tenían equipos de ejercicio gratuitos. Forma de vida de los ciudadanos. Gente que no hacía ruido, no se apresuraba, y que le indicaba el camino a un desconocido sin que se lo pidieran. Me levanté y volví a acercar mi laptop, y abrí los archivos de los manuscritos de las 12 ciudades uno por uno. El capítulo de Barcelona, el capítulo de Melbourne, el capítulo de San Miguel de Allende. En cada ciudad estaba escrito lo que me había impresionado. Mientras los leía, los comparé con la Ciudad de México, y tuve que admitir un hecho. La Ciudad de México poseía la mayoría de los elementos que me habían impresionado, y lo hacía a un costo más bajo y de una manera más abierta a más personas. Abrí la barra de búsqueda, busqué la historia de la Ciudad de México. Aparecieron fotos de la década de 1960. La Ciudad de México en las fotos en blanco y negro era una ciudad completamente diferente a la actual. Caminos de tierra, pequeñas casas de madera y las cicatrices de la guerra aún vivas. Superpuse mentalmente esas fotos con la Ciudad de México, que había recorrido durante 3 días, 60 años. En solo 60 años, los caminos de tierra se habían convertido en caminos por donde circulaba un autobús del aeropuerto de 90 pesos y a orillas de los canales de Xochimilco, que antes eran un símbolo de contaminación, se habían colocado estanterías de libros. ¿Quién construyó esta ciudad? Recordé a la anciana de este alojamiento, que me dejó suavemente una taza de té. La anciana que leía un libro junto a la estantería de Xochimilco. La pareja de ancianos sentados con mezcal frente a ellos, en la callejuela de San Ángel. El tiempo que habían vivido era precisamente estos 60 años. La gente que había caminado por los caminos de tierra vivía ahora en esta ciudad.
Después de mirar la pantalla por un momento, le envié un mensaje a mi editora. Escribí brevemente: puede que necesite cambiar la estructura del libro. Tengo que escribir sobre la Ciudad de México. La respuesta llegó de inmediato. ¿De qué estás hablando? La fecha límite ya se acerca. Cerré mi laptop. Decidí explicarlo cuando regresara. No era algo que pudiera explicar con palabras de inmediato. Necesitaba tiempo para expresar con palabras lo que había visto con mis propios ojos en 3 días. Apagué la luz de la habitación. El calor del brasero subía desde mis pies. Se escuchaba el sonido del viento afuera y el murmullo de la Ciudad de México se oía débilmente a lo lejos. Una ciudad de 10 millones de habitantes se había dormido. Mientras cerraba los ojos pensé: antes de irme mañana por la mañana, tengo que ir a un lugar más. Ya sabía a dónde debía ir. Era Xochimilco. Eran las 5 de la mañana. Me desperté sin alarma. El avión salía a las 11 de la mañana. Considerando el tiempo de viaje al aeropuerto, debía salir del alojamiento a las 8. Tenía 2 horas libres. Miré el techo por un rato y luego me levanté. El suelo todavía estaba ligeramente cálido. La casa de 100 años me dio calor en mi última noche. Recogí mis cosas en silencio, lentamente, para que el sonido de la cremallera de mi maleta no se escuchara. Cuando salí al patio, el cielo todavía conservaba la oscuridad de la noche. El aire estaba frío y claro. Las luces de la habitación de la anciana estaban apagadas. Dejé una nota de agradecimiento en la entrada. Quise escribirla en español, pero como no sabía, la escribí en inglés. Gracias. Gracias a esta casa, me gusta más la Ciudad de México. Salí por la callejuela y caminé hacia Xochimilco. Como era temprano por la mañana, las calles estaban en silencio. Las tiendas tenían las persianas bajadas y apenas me crucé con gente. Pero, curiosamente, no sentí miedo. Más bien, era como ver otra cara de esta ciudad. La ciudad que durante el día estaba tan llena de gente, ahora respiraba en silencio. Bajé las escaleras de Xochimilco. Lo primero que escuché fue el murmullo del canal. Xochimilco antes del amanecer tenía una cara completamente diferente a la del día. No había turistas ni gente tomando fotos. Solo el agua fluía. La luz del amanecer proyectaba largas sombras sobre la superficie del agua, y solo el sonido del canal llenaba el espacio. Bajé hasta el fondo de las escaleras y me senté en una de las piedras a la orilla del agua. Sentí el frío de la piedra, pero no quise levantarme. En ese momento, escuché pasos. Levanté la vista y vi a una pareja de ancianos. Parecían tener más de 70 años y caminaban lentamente uno al lado del otro. El abuelo tiraba de la mano de la abuela. Parecían haber salido a dar un paseo matutino. La pareja me miró de reojo, pero no parecieron prestarme atención y simplemente siguieron caminando. Lentamente, de la mano, a lo largo de Xochimilco. Miré sus espaldas. Pensé en el tiempo que habían vivido. Seguramente, eran personas que habían caminado por los caminos de tierra de las fotos en blanco y negro. Personas que habían visto cómo se construían carreteras elevadas sobre los canales contaminados y luego habían visto cómo esas carreteras eran retiradas y el agua volvía a fluir. La gente que había vivido todo ese tiempo ahora caminaba de la mano por Xochimilco en este amanecer. Los miré durante mucho tiempo. No tuve ganas de sacar mi cámara. Era suficiente con grabarlo en mis ojos. Fui a las estanterías de libros. Era antes del amanecer, así que no había nadie. Miré las estanterías. Los libros en español estaban cuidadosamente ordenados. Tomé uno de ellos. No pude leerlo. No entiendo español, pero acaricié suavemente la portada con mi mano. Sentí la textura del libro. Alguien había leído este libro y lo había devuelto aquí. Y sin una reserva o un pago, otra persona lo tomaría y lo leería. Abracé el libro contra mi pecho por un rato, y luego lo volví a colocar suavemente en su lugar original. Saqué mi laptop. Sentada a la orilla de Xochimilco antes del amanecer, abrí un nuevo documento, y mis dedos comenzaron a moverse. No se detuvieron. Todo lo que se había acumulado en mi corazón durante 3 días se derramó de repente. El autobús del aeropuerto de 90 pesos, el mapa, el calor del brasero, la catedral gratuita, la mirada de las estatuas, el abuelo tirando de la mano de su nieto, las estanterías de Xochimilco,
el saludo sin palabras, la pareja de ancianos en la callejuela de San Ángel, el restaurante italiano en la casa antigua, las fotos en blanco y negro de hace 60 años, y ahora, la espalda de la pareja caminando de la mano en este amanecer. Mientras escribía, me di cuenta de lo que había estado buscando durante 3 años. La ciudad más habitable del mundo. La había estado buscando en las condiciones de la ciudad: transporte, patrimonio cultural, espacios públicos, infraestructura. Pero lo que realmente encontré en la Ciudad de México no era eso, era una forma de vivir. No hacer ruido, indicar el camino a un desconocido sin que se lo pidan, recuperar el agua en un canal contaminado, abrir 1000 años de historia de forma gratuita, caminar de la mano por Xochimilco al amanecer. Todo eso, junto, formaba esta ciudad. No eran las condiciones, era la gente. En algún momento, el cielo comenzó a clarear. La luz de las farolas que se reflejaban en la superficie del agua se fue desvaneciendo. El cielo del este se abría en silencio. Aparté la vista de la pantalla de mi laptop y miré ese cielo. Era el amanecer en la Ciudad de México. Llamé a mi editora. Canadá estaba 13 horas detrás de México, así que debería haber sido anoche allí, pero no importaba. Mi editora contestó el teléfono con voz adormilada. «Claire, ¿qué pasa? ¿A estas horas? Necesito cambiar el contenido del libro». «¿De qué estás hablando?» «La fecha límite ya está cerca. Tengo que incluir a la Ciudad de México. Pero no solo incluirla, como el capítulo final». Hubo un breve silencio. «¿Qué viste allí?» Miré Xochimilco. El agua fluía. La superficie del agua brillaba en silencio bajo la luz de la mañana. Vi cómo vive la gente. Solo eso. No expliqué más. Mi editora tampoco preguntó más. Colgué el teléfono y me levanté. Tenía que volver al alojamiento, tomar mi maleta e ir al aeropuerto. La hora del vuelo se acercaba. Miré Xochimilco una vez más. El agua seguía fluyendo como siempre. Ayer, hoy, mañana, seguramente seguirá fluyendo así. Mientras subía las escaleras, saqué mi cuaderno de viaje. Escribí la última nota. Había estado buscando la ciudad más habitable del mundo. Ni siquiera había considerado la Ciudad de México como candidata. Sin embargo, en esta ciudad, encontré la respuesta que había buscado. No era la ciudad la que creaba la ciudad, era la gente la que creaba la ciudad. Y esa gente, ahora mismo, caminaba de la mano por Xochimilco en este amanecer. Arrastré mi maleta y salí de la callejuela. La mañana de la Ciudad de México estaba a punto de comenzar. Las tiendas levantaban sus persianas una tras otra y la gente salía a las calles. Caminé por ese paisaje. Era la misma calle por la que había venido por primera vez, pero se veía diferente. Mis ojos habían cambiado. Subí al autobús del aeropuerto y me senté junto a la ventana. La Ciudad de México fluía por la ventana. Vi el canal, vi los puentes, vi el verde, y entre ellos vi la ciudad. Miré ese paisaje hasta el final. Ya no cerraría los ojos. El último capítulo del libro sería la Ciudad de México. Y la primera frase de ese capítulo ya estaba decidida. Ni siquiera había considerado esta ciudad como candidata. Amigos, hasta aquí la historia de hoy. La Ciudad de México, la ciudad que finalmente cautivó profundamente a una extranjera que vino a criticarla. Lo que construyó esa Ciudad de México no fueron edificios glamorosos ni tecnología de vanguardia. Fue el tiempo que nuestras generaciones de padres y abuelos, que caminaron por caminos de tierra, acumularon diligentemente. Ese tiempo ahora atrae a personas de todo el mundo. Si este video resonó en sus corazones, dejen un comentario diciendo: México es lo máximo. Su apoyo es la fuerza que construye este canal. Muchas gracias por ver hasta el final. Deseo que todos tengan un día feliz y cálido.